Con el envejecimiento, las arterias coronarias desarrollan placas ateromatosas que estrechan la luz arterial, aterosclerosis. El flujo coronario depende, entre otros factores, de la tensión arterial y de las resistencias coronarias. Si la presión aórtica diastólica desciende, el gradiente de presión a las coronarias disminuye y el flujo se reduce. Respecto a las resistencias coronarias, el tono de estos vasos se regula por medio de los receptores alfa y beta 2. Los fármacos vasodilatadores son un conjunto de fármacos que producen dilatación de las paredes de los vasos sanguíneos, con el fin de aumentar el flujo sanguíneo. Como resultado, la presión arterial baja. En el fallo cardíaco, esto reduce la necesidad de trabajar el corazón y le permite bombear con más facilidad y más efectivamente. Los vasodilatadores se clasifican en arteriales, venosos y mixtos. Dentro de los arteriales se encuentra el verapamilo, nifedipino, amlodipino. Dentro de los venosos, nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, y los mixtos, captopril, enalapril y nitroprusiato de sodio. La cardiopatía isquémica se produce cuando la enfermedad arteriosclerótica lesiona los vasos coronarios y reduce su calibre. El resultado es una disminución del flujo coronario y un compromiso miocárdico por falta de aporte de oxígeno. En definitiva, existe un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y la cantidad que se aporta. La consecuencia es la aparición de angor o angina de pecho, que se define como un dolor torácico retroesternal opresivo atribuible a la isquemia miocárdica. Cuando el paciente sufre estos episodios de dolor sin signos de necrosis miocárdica, se considera que presenta una angina de pecho. Si existen signos de necrosis, el enfermo presenta un infarto agudo de miocardio. La angina, entre otras clasificaciones, puede ser estable o inestable. La angina estable se debe al aumento de la demanda miocárdica de oxígeno en un corazón con limitación del flujo coronario debido a una estenosis arteriosclerótica fija. Este aumento de la demanda se produce durante el ejercicio porque no hay aumento del flujo coronario y causa isquemia y dolor retroesternal. Por tanto, el término estable se aplica a la angina de esfuerzo que se mantiene invariable y no progresa. La angina inestable, en cambio, aparece generalmente en reposo, sin desencadenante alguno y sin que se haya producido un aumento de la demanda de oxígeno. Los síntomas consisten en diversas molestias en el pecho, incluyendo sensación de pesantez, sofocación o constricción, u opresión y dolor, que es por lo general retroesternal y puede irradiarse a la mandíbula, cuello, garganta, brazo izquierdo o todos ellos. Algunas personas también experimentan náuseas, vómito y diaforesis. El tratamiento farmacológico de la angina va dirigido a reducir la demanda de oxígeno del corazón o a elevar el aporte del mismo aumentando el flujo coronario. La reducción de la demanda se consigue por medio de fármacos que disminuyen la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Con ello, disminuyen el trabajo cardíaco y las necesidades de oxígeno. Por otra parte, se intenta aumentar el aporte de oxígeno mejorando el flujo coronario con vasodilatadores. Los nitratos producen relajación de la fibra muscular lisa de los vasos, con la consiguiente vasodilatación de las arteriolas y venas. Así, su efecto antianginoso se produce por dos vías:
incremento del flujo coronario y disminución de la demanda de oxígeno. Los nitratos, nitroglicerina, mononitrato y dinitrato de isosorbida. Dentro de los fármacos vasodilatadores coronarios que se utilizan se encuentra el dinitrato de isosorbida, Isoquet, en presentación de tabletas de 5 mg sublinguales, tabletas de 10 mg vía oral e infusión IV 10 mg 10 ml. Indicaciones: profilaxis y tratamiento de la angina de pecho, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca congestiva aguda y crónica, tratamiento coadyuvante de insuficiencia ventricular izquierda. Reacciones secundarias: cefalea, rubor facial, vértigo, lipotimia, hipotensión ortostática, taquicardia, náuseas, vómito, diarrea, dispepsia, alteraciones del sueño, fatiga, exantema, prurito. Si se suspende de manera abrupta, puede causar un aumento de la frecuencia de la angina. Contraindicaciones: hipersensibilidad al dinitrato de isosorbida, a nitratos orgánicos en general, hipotensión grave, shock, colapso cardiocirculatorio, infarto agudo al miocardio con descenso del llenado ventricular, anemia grave, shock cardiogénico hasta que la presión telediastólica esté mantenida con las medidas apropiadas, hipovolemia grave, traumatismo craneal o hemorragia cerebral. Interacciones: aumento del riesgo de hipotensión de administrarse con anticolinérgicos, fenotiacidas o antihipertensivos. El consumo con alcohol puede aumentar la vasodilatación y desencadenar hipotensión. Su efecto puede disminuir si se administra con ASA y otros AINES. Cautela de usarse con propranolol en individuos con cirrosis e hipertensión portal. Trinitrato de glicerilo. Se encuentra en una presentación de tabletas sublinguales de 600 microgramos, aerosol de 400 microgramos por disparo, parche transdérmico de 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos y en ampolletas de 50 miligramos en 10 mililitros. Indicaciones: profilaxis y tratamiento de angina de pecho refractaria a otros tratamientos, insuficiencia venosa izquierda, insuficiencia cardíaca aguda relacionada con infarto agudo, control de la hipertensión perioperatoria. Efectos adversos: cefalea pulsátil, rubor en cara y cuello, taquicardia, vértigo, inquietud, hipotensión ortostática, síncope, náuseas, vómito. Contraindicaciones: hipersensibilidad a nitroglicerina y nitratos orgánicos, anemia grave, insuficiencia circulatoria aguda asociada a marcada hipotensión, shock, situaciones asociadas a presión intracraneal elevada, insuficiencia cardíaca debido a obstrucción, como en caso de estenosis aórtica o mitral o pericarditis constrictiva. Tratamiento con medicamentos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa tales como sildenafilo u otros fármacos de acción similar para la disfunción eréctil, hipovolemia no corregida o hipotensión severa, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, taponamiento cardíaco, infarto agudo de miocardio inferior con afectación ventricular derecha. Interacciones: contraindicado con inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafil, aumento de riesgo de hipotensión ortostática y síncope si se consume con alcohol, bloqueadores de los canales de calcio, agentes hipertensivos, hidralazina, agentes opioides,
antipsicóticos y antidepresivos tricíclicos. Su efecto puede disminuir si se administra con ASA, AINE. Los alcaloides ergotamínicos pueden antagonizar sus efectos y permitir la vasoconstricción coronaria.